Sí, doctor. Ya. ¿Está corriendo? ¿Sí? No, doctor. ¿No? Ay, nomás era entonces. Ahora, ¿sí? Sí, doctor, ahora sí. Ok. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que viene a ser urticaria en pediatría. Entonces, ¿qué es la urticaria, no? La urticaria se define como una afección que se caracteriza por el desarrollo de abones, angioedema o ambas. Es decir, ¿no? Para que nosotros podamos diagnosticar una urticaria, tenemos que tener presente que se encuentra el abón o el angioedema, ¿no? Pueden ser los dos o uno de ellos. Entonces, ¿qué es el abón, no? El abón se presenta como una pápula central edematosa, ¿no? Muy pruriginosa, rodeada por eritema y que se blanquea a la vitopresión. Su localización puede ser muy variada y migratoria. Es evanescente y de duración variable desde minutos hasta varias horas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, entonces el abón es una pápula, ¿no? Edematizada que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero que generalmente se ubica en el dorso, en la espalda, en las extremidades. No presenta dolor, ¿no? Si ustedes la palpan no hay dolor, pero sí está bien edematizada y como menciona aquí, una de las características principales de los abones es que es bien pruriginoso. Son muy pruriginosos. Y bueno, acá al costado también pueden ver, como dice, son lesiones papulares con un borde eritematoso, ¿no? Mira, acá podemos observar una lesión eritematosa, ¿no? Todo un borde eritematoso. Y bueno, el angioedema es una afectación edematosa de las capas más profundas de la piel o de la mucosa. Entonces, generalmente lo que es el abón afecta lo que son las capas superficiales de la piel, ¿no? Capa superficial y capa media. Pero cuando ya la afectación es más profunda, entonces lo que nosotros vamos a obtener va a ser un angioedema, ¿no? Que es una lesión de las capas más profundas y también del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces hay una afectación del tejido subcutáneo y de las capas más profundas de la piel o de la mucosa. Generalmente es menos pruriginoso, ya no hay mucho escozor y causa más sensación de dolor, ¿no? Como están dentro de las capas profundas, entonces nosotros ahí tenemos sensibilidad. Entonces al palpar puede ser, o al rozar, por ejemplo, puede causar dolor, ¿no? Y su resolución es más lenta que la del abón, ¿no? Entonces, generalmente el abón, la aparición es inmediata, dura unos cuantos minutos, a veces horas, ¿no? Y de ahí desaparece. En cambio, el angioedema puede durar días, ¿no? Entonces, su resolución es más lenta. Entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, las zonas más características donde se producen los abones de manera visible vienen a ser en los párpados, ¿no? Como ven en el niño, unos párpados edematizados, ¿no? Y también en los labios. Miren, como observen, esos labios están bien hinchados, edematizados. Ahora, no solamente el angioedema se da en la piel, como menciona, también puede ser en las mucosas, dentro de los órganos, ¿no? Uno de los más peligrosos y más importantes en diagnosticar puede ser el angioedema de la glotis, ¿no? Hay una edematización de este nivel, lo que nos puede generar una dificultad respiratoria. También se puede edematizar lo que viene a ser el sistema gastrointestinal, ¿no? En este caso nosotros no lo vamos a observar, pero sí al examen físico, por ejemplo, podemos ver un dolor, ¿no? Dolor a la palpación, lo que a veces también se puede confundir con un abdomen agudo quirúrgico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de evaluar, de preguntar los antecedentes. Pero lo más característico es que este angioedema se dé en la cara, ¿no? En los párpados y en los labios, como ustedes están observando. Y también en las vías respiratorias. Ya es menos común que se presente en otros órganos, como ya les mencioné, ¿no? Que también puede producirse en el abdomen, en el tracto gastrointestinal, pero es menos frecuente. Entonces, ¿cómo es que se genera la urticaria? ¿Cómo es que se generan los síntomas, no? Entonces, si nosotros revisamos la fisiopatología, entonces vemos que lo primero que tiene que haber es un alergeno, ¿no? Este alergeno hace contacto o estimula o activa al mastocito, ¿no? Ya sea mediado por la inmunoglobulina o que no sea mediado, de que sea de una forma directa, ¿no? Mediante los receptores. Entonces, cuando este alergeno activa lo que viene a ser al mastocito,
lo que genera es una degranulación de este mastocito, ¿no? Entonces, al momento de granularse, lo que va a liberar el mastocito vienen a ser pues la histamina principalmente, ¿no? Se libera la histamina, pero no solamente esta sustancia, también se liberan proteasas, proteoglicanos y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Consecuentemente, después de eso se liberan también mediadores que se van formando en el camino, ¿no? Como vienen a ser los leucotrienos y las prostaglandinas. Y a su vez también se da liberación de citocinas, ¿no? Interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 6, 8, 9 e interleuquina 13. Entonces, todo esto lo que genera es una cascada de la inflamación, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria. ¿Y dónde se va a ubicar esta respuesta inflamatoria? En los vasos sanguíneos de la piel, ¿no? En estas zonas donde se ubica esta respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que se genera a nivel de estos vasos sanguíneos? Va a haber una extravasación, una vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? A nivel de la piel. Entonces, esto es lo que va a generar los síntomas, ¿no? En primer lugar, una respuesta inmediata, ¿no? Se va a producir el prurito, va a haber eritema cutáneo y un edema, ¿no? Este edema ya va a depender mucho, como ya lo mencionamos, si va a ser un edema superficial, pues nos va a ocasionar lo que viene a ser los abones, ¿no? Si es algo ya mucho más profundo, mucho más severo, entonces se va a generar lo que vienen a ser el angioedema, ¿no? Esto depende mucho de la respuesta inflamatoria que se produzca, ¿no? Depende mucho del huésped, ¿no? Depende mucho de estos marcadores pues de la inflamación. Y también se va a generar una respuesta tardía, ¿no? Va a haber un infiltrado celular con eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, ¿no? Eso ya es mucho más después de los primeros días. Entonces, ¿cómo podemos clasificar nosotros la urticaria, ¿no? Principalmente la podemos clasificar de dos maneras: la urticaria aguda y la urticaria crónica. La urticaria aguda es la más frecuente en la población infantil. Por no decir es la principal, ¿no? Casi en el 99.9% de las urticarias, ¿no? Se presenta de un inicio brusco con síntomas episódicos y una duración menor de 6 semanas. Entonces, este es el punto importante, ¿no? La urticaria aguda generalmente se da en menos de 6 semanas, ¿no? Los abones desaparecen en horas o días sin dejar secuelas. Entonces, toda la clínica que nos menciona, las lesiones eritematosas, los abones, entonces, al desaparecer no dejan secuelas, no hay cicatrices, no hay rastros, ¿no? De que hubiera habido alguna lesión. Y como menciona acá, es de un inicio brusco. Es decir, esto no es de forma insidiosa. El paciente puede estar tranquilo, de un momento a otro empieza a presentar las lesiones. Y en segundo lugar también tenemos lo que es la urticaria crónica, ¿no? Aquí los abones o el angioedema permanecen durante 6 o más semanas, ¿no? Es decir, más de un mes y medio, y son consecutivos, siendo su persistencia impredecible. Este tipo de urticaria es más frecuente entre adultos que entre la población infantil. Entonces, más que todo es un problema ya de los adultos, ¿no? Casi en los niños no se presentan. Yo, por ejemplo, nunca he visto una urticaria crónica. Generalmente siempre son las urticarias muy agudas, ¿no? Generalmente duran unos cuantos días nada más, incluso algunas horas nada más. Entonces, ¿qué factores desencadenantes nosotros tenemos que nos puedan producir urticaria? Como vimos hace rato, tiene que haber un alergeno, ¿no? Un factor que me desencadene, que estimula estos mastocitos, ¿no? Para que puedan liberar histamina, ¿no? Entonces, esa es la base fundamental. Entonces, tiene que haber algo que estimule. Entonces, dentro de todos estos factores que me estimulan a los mastocitos a que liberen lo que viene a ser la histamina principalmente, dentro de los más importantes y principales vamos a tener estos de acá, ¿no? Que están observando. Y dentro de los cuales el principal vienen a ser las infecciones, ¿no? En primer lugar. Entonces, las infecciones víricas, sobre todo víricas, son la causa más frecuente de urticaria aguda en la población infantil, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Las infecciones víricas, ¿no? Son la causa más importante de urticaria en esta población, ¿no? Las bacterianas también, los parásitos también, pero en menor frecuencia. Generalmente lo que son el rinovirus, citomegalovirus,
¿no? Estos son los adenovirus, metaneumovirus, estos son los virus que producen en mayor frecuencia, ¿no? Urticaria, que estimulan a las células de los mastocitos, ¿no? De ahí, en segundo lugar, tenemos a los alimentos. También vamos a tener a los medicamentos, ¿no? Y dentro de los medicamentos, los antibióticos betalactámicos y los AINES son los que se asocian con más frecuencia a estos episodios, ¿no? En sí, cualquier medicamento me puede producir este tipo de sensibilidad, ¿no? Hipersensibilidad, ¿no? Me puede producir este tipo de reacción inflamatoria. Pero dentro de los principales siempre van a estar los antibióticos betalactámicos y los AINES. Ahora, algo importante es que, como ustedes pueden observar, las infecciones son la primera causa ¿no? de factores desencadenantes, ¿no? Que me ocasionan una urticaria. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección, lo primero que hacemos, o bueno, lo que sigue es darle un tratamiento, ¿no? Y siempre va a estar asociado este tratamiento a, a fármacos que son antipiréticos, antiinflamatorios y en ocasiones antibióticos. Entonces, aquí viene el problema, ¿no? A veces cuando nosotros recetamos a un paciente un AINE y después de unas horas, ¿no? De haber consumido, el paciente regresa o presenta pues las lesiones características de una urticaria, entonces nosotros lo asociamos al medicamento, ¿no? Si le hemos dado un ibuprofeno, entonces lo asociamos a que, bueno, la urticaria lo ha producido el medicamento, el ibuprofeno en este caso, entonces ya no debería consumir, ¿no? Pero, como ustedes ven, las infecciones son la principal causa, entonces no siempre son los medicamentos, salvo que, bueno, en algunos casos sí, ¿no? Pero generalmente son las infecciones, solo que en este caso es un poco confuso, ¿no? Delimitar. O ha sido la urticaria se ha producido por la infección o la urticaria se ha producido por el medicamento que le he dado, ¿no? De la misma manera con los antibióticos, ¿no? A veces vienen por infecciones, entonces, en consultorio, en emergencia, nosotros recetamos, no sé, amoxicilina, penicilinas, y después de unas horas, ¿no? El paciente regresa con una urticaria, ¿no? Presencia de abones, lesiones eritematosas, prurito, a veces edema de párpados. Entonces ahí nosotros lo asociamos siempre al medicamento, ¿no? Y le decimos, no, sabe que su hijo ya no debe consumir la amoxicilina porque le produce una urticaria severa, moderada. Pero en realidad nosotros nos olvidamos de la infección, ¿no? Y como ustedes están viendo, la infección es la primera causa de lo que viene a ser los factores predisponentes a urticaria. Entonces, no siempre son los antibióticos, ¿no? No siempre son los medicamentos, no siempre son los AINES, sino que también las infecciones son los que nos puede producir, ¿no? Y nosotros por gusto le estamos eliminando o le estamos, se puede decir, ¿cómo se llama? Prohibiendo, ¿no? Que consuman estos alimentos o estos medicamentos porque los asociamos como si fueran la causa de la urticaria. Pero en realidad, la mayoría de las urticarias se dan por las infecciones, ¿no? En segundo lugar, obviamente, por los medicamentos, ¿no? Ahora, otra causa de factores viene a ser el látex también, ¿no? El contacto con el látex. Pero esto sobre todo, bueno, en pacientes que tienen múltiples operaciones, ¿no? Y además tiene que haber ya una base de sensibilidad, ¿no? Un factor genético. Pero también se debe por el látex. Otro factor importante viene a ser la picadura de insectos, ¿no? Cualquier insecto, alguna picadura, a veces dejan sus excrementos en la piel, entonces sensibiliza y esto también nos puede producir una urticaria. Aquí principalmente debemos tener en cuenta dos insectos, ¿no? Lo que viene a ser las abejas y las avispas, ¿no? ¿Por qué? Esto es importante, porque dependiendo del tiempo en que se produzcan las lesiones, entonces en una segunda oportunidad que presente esta picadura, nos va a dar un pronóstico de cuán grave puede ser esta urticaria que se presenta, ¿no? Es decir, ¿no? Si a mi paciente la primera vez que le ha picado una abeja ha generado una urticaria que ha sido inmediata, entonces esto nos da un pronóstico de que en las siguientes picaduras probablemente la urticaria que presente va a ser severa, ¿no? Que llegue a un angioedema severo, algún problema de dificultad respiratoria, inclusive que nos pueda generar un shock anafiláctico, ¿no? Entonces es importante el tiempo, ¿no? Desde la picadura hasta el momento en que se presentan los síntomas, sobre todo en las avispas y en las abejas. Los parásitos también son una causa frecuente de urticaria, ¿no? Generalmente estos van asociados a eosinofilia y dolor abdominal, ¿no? En algunos casos.
También los aeroalergenos, ¿no? ¿Cuáles son estos aeroalergenos? Generalmente es el polen, ¿no? El polen, el polvo. Ese tipo de sustancias también nos pueden causar urticaria. Y también los estímulos físicos, ¿no? ¿Qué estímulos físicos podemos observar? Por ejemplo, el dermografismo, ¿no? La presión, ¿no? El frío, ¿no? Pacientes que son sometidos al frío pueden generar urticaria, ¿no? Sobre todo en esa zona, ¿no? Donde está expuesto al frío. A veces cuando, no sé, se lesionan, están con dolor articular, entonces se les coloca ¿no? Bolsas de hielo, cubitos de hielo, entonces en esa zona se puede generar también una urticaria, ¿no? En algunos casos. También al calor y también se puede generar por la vibración, ¿no? Estos estímulos físicos también son factores desencadenantes de lo que viene a ser la urticaria. Bueno, y el diagnóstico, ¿no? La historia clínica detallada y el examen físico del paciente son suficientes para hacer el diagnóstico de urticaria con o sin angioedema, ¿no? Entonces, no es necesario estar tomando, ¿no? De primera instancia exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, exámenes parasitológicos, de orina o algún otro examen auxiliar. Basta con una buena historia clínica, ¿no? Entonces, en la historia clínica, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Antecedentes, ¿no? Son muy importantes los antecedentes, ¿no? Preguntar si alguien en la familia, ¿no? Ha sufrido de estas consecuencias, o si es si más antes también le ha producido estas lesiones, cuánto tiempo ha aparecido, qué características tiene, ¿no? Si son pruriginosas, son dolorosas. Entonces nosotros en la anamnesis vamos a encontrar, ¿no? Las características de las lesiones básicas de lo que viene a ser la urticaria, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Para hacer también nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Una buena anamnesis, una buena historia clínica, buenos antecedentes, ¿no? Y cómo es que se han producido las lesiones, ¿no? Si ha tenido contacto, no sé, de repente ha ido al campo, está tomando algún medicamento, ¿no? Hay que preguntar todas esas características, ¿no? De cómo se han producido las lesiones, ¿no? Y otra cosa importante también es el examen físico, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, en el examen físico, qué es lo que debemos ver, ¿no? Como ustedes observan en la imagen. Lesiones eritematosas, ¿no? Eritematosas que pueden ser de diferentes tamaños, ¿no? Algunos abarcan, si la urticaria es un poco severa, puede comprometer todo el cuerpo, ¿no? Pero si es leve, a veces es localizada nada más, ¿no? En una zona, en una extremidad, en una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, como ustedes observan, son lesiones eritematosas abonosas, ¿no? Edematizadas, y la característica más importante es que son pruriginosas. Algunas son confluentes, ¿no? Mientras va pasando las horas, se van agrandando y se van uniendo las lesiones abonosas. Pero lo más importante es que son pruriginosas, ¿no? Como pueden observar, por ejemplo, acá en las extremidades, ¿no? Lesiones eritematosas, abonosas y muy pruriginosas. Esa es su característica, ¿no? Y aparte de eso, obviamente también revisar, ¿no? Si no presenta párpados edematizados, labios edematizados, y sobre todo si no presenta dificultad respiratoria, ¿no? Que eso es muy importante. Ver si su respiración está normal, está saturando adecuadamente, el murmullo vesicular pasa bien, y también la presión es importante, ¿no? Ver que esos pacientes tengan, si ustedes observan, por ejemplo, que tienen un paciente con abones y presencia de angioedema, entonces también es muy importante controlar la presión, ¿no? Ver que tenga una presión adecuada. Porque si nosotros obviamos estas características, tal vez nuestro paciente se pueda complicar, ¿no? Pueda tener algún grado de dificultad respiratoria, ¿no? O una extravasación ya sistémica, ¿no? Que nos pueda comprometer ya todos los sistemas. Entonces eso es importante ver, ¿no? Si es una lesión leve, entonces solamente van a tener prurito y lesiones eritematosas y abonos. Pero si ya es algo más severo, entonces ya se va a presentar con angioedema, algo de dificultad respiratoria e hipotensión. Entonces siempre valorar esas situaciones. Y bueno, el diagnóstico diferencial también es importante, ¿no? ¿Con qué nosotros podemos diferenciar, ¿no? Con una urticaria vasculítica, ¿no? Pero en estos casos ya pues el paciente va a tener antecedentes de vasculitis, ¿no? De episodios ya recurrentes, ¿no? Un prurigo, ¿no? Que también se puede presentar, que generalmente se va a dar en contacto con insectos, ¿no? Y además generalmente el prurigo son en las extremidades, ¿no? Inferiores. Y no se presenta a manera de abones, sino solamente son pápulas, ¿no? Pápulas pruriginosas.
También se puede presentar en mastocitosis, ¿no? Un diagnóstico diferencial con el eritema polimorfo, ¿no? Aunque tiene ciertas características con el eritema polimorfo, bueno, pero generalmente este tipo de eritemas no presentan abonos, no solamente son lesiones eritematosas, pero que a veces también se producen por infecciones, ¿no? Al igual que la urticaria. Las dermatitis herpetiformes, ¿no? En este caso ya no se presentan abones, sino que son vesículos, ¿no? Hay lesiones vesiculares, ¿no? Y síndromes periódicos asociados a criopirina, bueno, son cosas ya más raras, ¿no? Y con lo que respecta al angioedema, algún diagnóstico diferencial puede ser el angioedema mediado por bradiquinina, ¿no? Y el síndrome de Wells, que ya son también situaciones ya muy raras. Bueno, y el tratamiento, en el tratamiento se recomiendan los antihistamínicos bioral de segunda generación, ¿no? Entonces, este es el tratamiento base, ¿no? El tratamiento pilar de lo que viene a ser la urticaria son los antihistamínicos, los de segunda generación, ¿no? ¿Por qué estos de segunda generación? Porque no generan sedación, a diferencia de los de primera generación, ¿no? Su efecto sedante es casi mínimo, ¿no? Como por ejemplo de la clorfenamina. Entonces esos son antihistamínicos de primera generación que tienen un efecto sedante más potente que los de segunda. Entonces el pilar del tratamiento son estos antihistamínicos, ¿no? Ahora, en ausencia de mejoría o síntomas moderados, si persiste las lesiones, persisten los abones, persisten las lesiones eritematosas, el prurito, entonces estos antihistamínicos se puede duplicar la dosis, ¿no? Entonces, si le corresponde una dosis habitual, si hay todavía presencia de síntomas, se puede duplicar la dosis. Inclusive se puede triplicar y hasta cuadruplicar en lo que viene a ser urticarias crónicas, ¿no? Pero como les mencioné, generalmente esto no se da en los niños, más que todo en los adultos, ¿no? Y tampoco se ha demostrado su seguridad, ¿no? Triplicar o cuadruplicar la dosis en los niños, ¿no? Sobre todo en los lactantes, en los más pequeños. Pero duplicar la dosis sí, ¿no? Se puede duplicar si los síntomas aún persisten. Entonces, este es el pilar del tratamiento, ¿no? Antihistamínicos, no se olviden, por favor. Bueno, antihistamínicos entonces. Ahora, según la gravedad, estos antihistamínicos pueden administrarse vía oral, intramuscular o endovenoso, ¿no? Dependiendo también de la vía que tengamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi urticaria se presenta de una manera extensa, ¿no? En todo el cuerpo, y aparte de eso tal vez tenga pues angioedema? En estos casos, lo recomendable es asociarlo los antihistamínicos con los corticoides, ¿no? Un corticoide de baja potencia, ¿no? Como por ejemplo puede ser, o de mediana potencia, ¿no? Podrían usar lo que es la prednisona, prednisolona, o si es endovenoso, metilprednisolona, ¿no? Y lo importante es utilizar estos corticoides por periodos cortos, ¿no? De 3 a 5 días, ¿no? Entonces, ¿en qué casos van a asociar? Cuando los abones son de manera generalizada y que generalmente está asociado a angioedema o algún grado de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, en estos casos sí es necesario utilizar los corticoides, pero por periodos cortos de tiempo, ¿no? 3 a 5 días y por dosis medias nomás, y por corticoides de mediana potencia. Ahora, la adrenalina, ¿en qué casos debo usar la adrenalina? Ya, pues, sobre todo cuando hay ya anafilaxia, ¿no? Cuando hay afectación de 2 o más órganos, se debe administrar de manera precoz. Entonces, en estos casos donde ya la urticaria es muy, muy severa y ya genera una anafilaxis, entonces el tratamiento de primera línea, lo primero que se debe hacer es utilizar adrenalina, ¿no? Ahí no nos va a ayudar lo que vienen a ser los corticoides, los antihistamínicos, en ese momento. Lo primero que se debe hacer es utilizar la adrenalina. ¿Y cómo se usa la adrenalina en anafilaxis? Entonces, por vía intramuscular, ¿no? Eso nunca se olviden, adrenalina por vía intramuscular. ¿Cuánto es la dosis? De 0,01 miligramos por kilo. Esa es la dosis de adrenalina. Ahora, es importante también para que ustedes puedan administrar, conocer la presentación del medicamento, ¿no? Entonces, la adrenalina nos viene en ampollitas de 1 miligramo en 1 ml. Es decir, ¿no? Por cada ml que yo le voy a administrar, le estaré pasando 1 miligramo de adrenalina. A eso también se le denomina la concentración de 1 en 1000.
Bueno, para repaso, ¿no? No sé si se recuerdan, la otra vez estuvimos hablando de lo que es RCP neonatal y les mencionaba, ¿no? Que la adrenalina por vía endovenosa, la concentración es 1 en 10.000. Entonces, esto es muy importante que sepan diferenciar. Por vía intramuscular para anafilaxis, la adrenalina no se diluye, se administra pura, ¿ok? No hay que diluir. Entonces, esa adrenalina que viene en la concentración de 1 miligramo en 1 ml, también se le denomina concentración de 1 en 1000, ¿ok? A diferencia, cuando nosotros estamos realizando RCP y necesitamos utilizar adrenalina, esta adrenalina se va a colocar por vía endovenosa o por vía intraósea o por vía endotraqueal, esas tres vías, ¿no? Y su presentación, su concentración ya no va a ser una adrenalina pura así de la ampolla, sino que tenemos que diluirlo. ¿En cuánto lo vamos a diluir? En una concentración de 1 en 10, ¿no? O como vendría a ser su presentación, 1 en 10.000. ¿Qué significa? Por cada 1 ml de adrenalina, yo le voy a agregar 9 ml de suero fisiológico, ¿no? Para llegar a una concentración de 1 en 10. Entonces, en estos casos, la administración es endovenosa, ¿no? En los casos de RCP, ¿no? Y la dosis es de 0.1 a 0.3 ml por kilo, ya que es muy distinto a los casos de anafilaxis, que es 0.01 miligramos por kilo. Sí, eso yo creo que es muy importante que sepan diferenciar, que lo tengan anotado, ¿no? Que apunten, porque a veces hay un poco de confusión, ¿no? En administrar, ¿no? ¿Cuánta cantidad de adrenalina le administro? ¿En qué casos debo administrar intramuscular? ¿En qué casos debo administrar endovenosa o intraósea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Anafilaxis vía intramuscular, dosis 0.01 miligramos por kilo, máximo 0.5 ml, ¿no? Ahora, 0.01 miligramos por kilo es lo mismo que decir 0.01 ml, ¿no? Porque 1 miligramo me trae 1 ml. Entonces no hay que hacer conversión, ¿no? Y si cuando nosotros utilizamos la adrenalina, o también a veces, por ejemplo, en los sistemas, nosotros en el seguro no lo tenemos como adrenalina, sino dice como epinefrina, ¿no? Y algunos al momento de pedir la receta, ¿no? Dicen algunos internos, no encuentro, doctor, no hay adrenalina. No, sino que también se llama epinefrina. Entonces, por vía endovenosa, RCP, vía endovenosa, intraósea o intratraqueal, ¿no? Pero siempre diluido, 1 en 10, 1 en 10, ¿no? Y la dosis 0.1 a 0.3 ml por kilo. Ok, eso es importante saber diferenciar. Bueno, ahora también si nuestro paciente presenta crisis de broncoespasmos o síntomas bronquiales, entonces en esos casos también se les puede administrar broncodilatadores, ¿no? Ya en un caso severo, en un caso de una anafilaxis ya muy severa, donde hay una vasodilatación pues ya sistémica, entonces también que nos va a llegar ya un shock, ¿no? Un shock anafiláctico, también se pueden usar expansores de plasma, ¿no? Sobre todo cloruro, ¿no? Ya en ese caso ya se tiene que brindar pues un soporte vital, ¿no? Intubar al paciente, asegurar vía respiratoria, usar inotrópicos, ¿no? Vasoconstrictores, adrenalina, noradrenalina, pero son casos severos, ¿no? Casos bien raros. Ahora, en lo que respecta a la urticaria crónica, entonces, de la misma manera, ¿no? Se utilizan antihistamínicos de segunda generación, ¿no? Dosis habituales mantener por 2 semanas, ¿no? El tratamiento 2 semanas, al igual que en la urticaria aguda, ¿no? El tratamiento también es 1 a 2 semanas, ¿no? Ojo que no es que le das por 3, 4 días, ¿no? Debe ser 2 semanas como mínimo. Pero en la urticaria crónica 2 semanas y luego ver la evolución, ¿no? Si necesita más tiempo se le debe seguir administrando los antihistamínicos. Ahora, la diferencia es que en la urticaria crónica, si los síntomas no mejoran, entonces la dosis se puede aumentar hasta 4 veces de lo habitual, ¿no? Se puede cuadruplicar las dosis, ¿no? Pero esto siempre debe subirse escalonadamente, ¿no? Poco a poco. Y mantener el tratamiento por unas 3 semanas, ¿no? Y después de eso ver la evolución, ¿no? ¿Cómo está? Si mejora, entonces también se disminuye la dosis. Si sigue igual, se mantiene la dosis cuadruplicada, ¿no? Siempre es importante el seguimiento en esos pacientes que tienen urticaria crónica, ¿no? Y ahora, si hay mala respuesta, entonces algo importante también en el tratamiento es no se debe administrar dos antihistamínicos, ¿no? No han demostrado que haya eficacia
una mejor respuesta, ¿no? Administrar 2 antihistamínicos. A veces administran, ¿no? De primera generación endovenoso y de segunda generación. Entonces, según los estudios, no ha demostrado una eficacia mayor que el de administrar un antihistamínico solo, ¿no? Entonces, no se debería administrar 2 juntos, ¿no? Lo que sí se puede hacer, si es que no tenemos una buena evolución, es cambiar, ¿no? El antihistamínico. Es decir, ¿no? Si yo le estoy dando, no sé, cetiricina, ¿no? Entonces le debo cambiar por otro, ¿no? Tal vez loratadina. Entonces, eso sí se puede hacer, cambiar de antihistamínico. Pero dar 2, a veces hasta 3 antihistamínicos no es recomendable. Las últimas guías indican que no, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, asocian 2 antihistamínicos, ¿no? Es decir, asocian uno de primera generación endovenoso, luego uno vía oral de segunda generación y a veces un antihistamínico que inhiba los H2, ¿no? Porque estos de primera y segunda inhiben H1, pero a veces también les dan ranitidina. Entonces, un bloqueador H2. ¿No? Eso tampoco no ha demostrado que tenga mayor eficacia, ¿no? Que yo le dé uno, que le dé los 3, no hay mucha diferencia. Ahora, en lo que respecta a los corticoides, ¿no? Según el brote, pues puede ser vía oral en dosis bajas de 3 a 5 días, ¿no? También se le puede administrar, ¿no? De la misma manera que en lo que viene a ser las urticarias agudas, ¿no? Corticoides, dosis medias de 3 a 5 días. Y bueno, en lo que viene a ser ya urticarias crónicas, ahí si es que no responde a los antihistamínicos, no responde a los corticoides, pues ya se usa otros tratamientos coadyuvantes, ¿no? Como ciclosporinas, doxepina, anti-H2, omalizumab, sulfasalacina, metotrexato, plasmaféresis, ¿no? Pues son ya casos severos y como les mencionaba, generalmente las urticarias crónicas se ven en adultos, ¿no? Nunca he visto una urticaria crónica en un niño. Son bien raros, ¿no? Son solamente reporte de casos. Bueno, y dentro de los antihistamínicos de segunda generación que no tienen mucho efecto sedante, entonces vamos a tener los que observan, ¿no? En el cuadro, ¿no? La loratadina, ¿no? Que generalmente su dosis es en niños menores de 30 kilos, 5 ml, ¿no? Una vez al día. ¿No? Y en los niños que superan los 30 kilos se puede usar ya tabletas, ¿no? Comprimidos de 10 miligramos cada 24 horas, ¿no? Algo importante también que ustedes deben conocer es que generalmente en los medicamentos, los niños que sobrepasan los 35 kilos, 30-35 kilos, ya se les puede administrar como un tratamiento para adultos, es decir, no una dosis completa de adultos, generalmente tabletas, ¿no? Siempre tengan, a veces preguntan, ¿no? En los rotes siempre me han preguntado, doctor, ¿y hasta qué edad yo debo estar sacándole digamos, la dosis por kilo, ¿no? Entonces, para mayor seguridad, 35 kilos para arriba ya pueden recibir dosis de adulto. Si pesa menos, entonces siempre es importante sacar todavía la dosis kilo, ¿no? Eso para todos los medicamentos. Otro antihistamínico también la desloratadina, ¿no? Niños de 6 a 11 meses se le puede administrar 12 ml, ¿no? Cada 24 horas. Niños de 1 a 5 años de edad, 2,5 ml. Niños de 6 a 11 años de edad, 5 ml cada 24 horas, ¿no? Niños mayores de 12 años o mayores de 30 kilos también ya 10 ml, ¿no? Cada 24 horas o 5 miligramos cada 24 horas, ¿no? Ya en tabletas. Y bueno, esto tiene la desloratadina, tiene mayor potencia que la loratadina, ¿no? Es mucho más eficaz. También podemos usar lo que viene a ser la cetiricina, también tenemos lo que es la levocetiricina, hay otros antihistamínicos ya menos conocidos como la evastina, la rupatadina, la misolastina y la bilastina, ¿no? Entonces lo importante acá es que debe ser de segunda generación, ¿no? Puesto que estos tienen menos efectos sedantes. Entonces eso es siempre importante que se lo grabe, ¿no? Urticaria, debo utilizar antihistamínicos de segunda generación en lo posible. Ahora, si yo no tengo a la mano, no tengo en mi farmacia antihistamínicos de segunda, obviamente se puede usar los de primera, ¿no? No significa que no tengan efecto, que no nos ayuden. También se pueden utilizar. Pero estos de segunda generación hay que tener mucho cuidado porque su efecto, o si no, prevenir también, ¿no? A los familiares, avisarles que probablemente tengan un cierto grado de sedación, ¿no? Los pacientes van a estar un poco con tendencia al sueño, hay que estar despertándolos, entonces a veces los familiares también se asustan, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? Mi hijo está mal.
Entonces, no es que está mal, ¿no? Sino es un efecto adverso nada más de los antihistamínicos de primera generación. Sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Y en los lactantes, ¿no? Ahí es donde se ven eh, sobre todo estos síntomas, ¿no? Que nosotros no quisiéramos evitar. Entonces, este cuadrito es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer, no? Reconocer la urticaria y su gravedad. Entonces, ¿qué es lo primero que debo ver? Los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principales? Siempre no se olviden. Urticaria, que haya bastante prurito, ¿no? Prurito y angioedema, ¿no? De labios y párpados, ¿no? Entonces, presencia de abones, lesiones eritematosas que están asociadas con escozor, con prurito, ¿no? Y esto a veces puede estar asociado a angioedema, ¿no? De labios y párpados. Y si es severo, puede estar asociado a dificultad respiratoria o a dolor abdominal también, ¿no? Como ya les mencioné. Entonces, síntomas acompañantes que orientan sobre la gravedad. Aquí está, ¿no? Lo que les mencionaba. Dificultad respiratoria, cambios en el tono de voz porque se está edematizando la glotis, ¿no? Y dificultad para tragar, ¿no? Porque también está edematizado toda esa zona. Y bueno, en casos severos ya hipotensión, ¿no? Cuando hay una permeabilidad ya sistémica. Ahora, establecer la relación causa-efecto en el agente responsable. Es importante buscar también, ¿no? ¿Qué es lo que me ha causado este urticaria, ¿no? Si es algún medicamento, ha sido alguna infección o de repente algún alimento, ¿no? Sobre todo cuando son alimentos, hay alergias alimentarias, siempre es importante ya referirlo a lo que viene a ser el alergólogo, ¿no? Puesto que hay que hacer unos estudios y aparte de eso también ya hay que, necesitan un tratamiento, ¿no? Entonces eso es importante también. Ahora, conocer el tratamiento, ¿no? Evitar el desencadenante, ¿no? Si por ejemplo es una infección también, pues tiene que curarse, ¿no? Curarse la infección. Entonces, evitar el desencadenante si lo hubiese o existiese esa sospecha. De ahí el tratamiento, nuevamente, antihistamínicos H1 selectivos, ¿no? Cetiricina, desloratadina, levocetiricina, según la edad y durante al menos 2 semanas. Eso es importante, ¿no? El tratamiento no se da por 3 días, 4 días, ¿no? 2 semanas. Salvo relación clara con el alergeno y resolución al evitarlo, ¿no? Corticoides orales, metilprednisolona, prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo al día, en ciclos cortos, ¿no? De 3 a 5 días. Si cursa con angioedema o la urticaria fuese muy sintomática, ¿no? Solo en esos casos utilizar los corticoides. Y lo otro, ¿no? Administrar adrenalina. Si la urticaria es aguda y se acompaña de dificultad respiratoria, mareo y afectación del estado general, entonces se debe usar la adrenalina intramuscular. No se olviden, intramuscular. Y los casos difíciles pueden requerir otras intervenciones terapéuticas, ¿no? Como omalizumab, ciclosporina, metotrexato, incluso otros inmunosupresores, ¿no? O inmunoglobulina humana, analizándose con sumo cuidado la relación riesgo-beneficio, ya que haya poca evidencia de su apoyo, ¿no? Y en casos severos. Bueno, algo que me olvidaba también, ¿no? Cuando estos pacientes, por ejemplo, presentan una urticaria severa que luego se complica con una anafilaxia, entonces, una vez que yo le he administrado la adrenalina y mi paciente ya ha mejorado, debo continuar, ¿no? Con el tratamiento de lo que son los antihistamínicos y los corticoides. Eso sí, ¿no? No es que se mejoró de la anafilaxia y ahí termina el tratamiento, ¿no? Ahora, la adrenalina también se puede usar no solamente una vez. Si es que no hay mejoría, se puede usar una segunda vez. Y si es que no hay mejoría, una tercera vez, ¿no? Generalmente hasta 3 oportunidades se puede administrar la adrenalina intramuscular. Después de eso ya ha mejorado, entonces este paciente tiene que hospitalizarse, ¿no? Hacer un seguimiento. Hay que vigilarlo, ¿no? Y el corticoide de elección en estos casos es la hidrocortisona, ¿no? Y también después de eso la metilprednisolona. Pero posterior al alta, lo que estos pacientes deben tener es un tratamiento ya prolongado, más de 2 semanas con sus antihistamínicos y también un tratamiento con corticoides, ¿no? Y después una evaluación por alergología. Eso es importante en los pacientes que han tenido una anafilaxia, ¿no? Y bueno, eso es todo sobre urticaria. Ahora vamos a hablar lo que es la dermatitis atópica, ¿no? Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? Esta es una dermatosis inflamatoria pruriginosa, ¿no? Al igual que la urticaria es pruriginosa, pero esto ya es una dermatosis, ¿no? Es una inflamación continua de la piel, ¿no? Con un patrón de distribución característico que afecta a individuos con una historia familiar y personal de atopía. Esto es importante, ¿no? Hay una historia familiar, es decir, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente
en la familia, esto es algo hereditario, ¿no? Y hay una historia personal de atopía. Entonces, la atopía es muy importante al momento de diagnosticar una dermatitis atópica, ¿no? El prurito es el síntoma guía de la enfermedad, entonces también se produce un prurito, ¿no? En algunos casos un prurito intenso. Y tiene una base genética, ¿no? Como les menciono, esto es esto es algo hereditario, ¿no? En la que se combinan distintas alteraciones inmunológicas en la piel que condicionan una disfunción de la barrera cutánea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, no? Acá ya hay una inflamación permanente, constante de la piel, ¿no? Hay una inflamación producida por los mediadores inflamatorios, ¿no? Interleuquinas, factor de necrosis, toda esta cascada de la inflamación, pero que ya tiene un componente genético, ¿no? Entonces, esto ya es hereditario. Y toda esta inflamación lo que afecta es al nivel de la piel, ¿no? Del tejido celular subcutáneo. ¿Y qué es lo que generan? Básicamente una disfunción de la barrera cutánea. Es decir, va a haber, ¿no?, lesiones, va a haber grietas, va a haber hendiduras en la piel, ¿no? Y estas lesiones en la piel, esta pérdida de lo que viene a ser la barrera cutánea, ¿no? Esta pérdida, lo que va a ocasionar es que pues, los alergenos, ¿no? Como por ejemplo el polvo, el polen, insectos, ¿no? Cualquier tipo de alergeno, pues actúe de una manera mucho más, cause más sensibilidad, ¿no? En la piel y por lo tanto perpetúe toda esta cascada inflamatoria. Entonces, la base fundamental de la dermatitis atópica, la fisiopatología, es que hay una lesión permanente de la piel, ¿no? Y hay una disminución de su barrera, ¿no? Producto de una reacción inflamatoria por un componente genético. Entonces, tiene que haber antecedentes familiares, ¿no? Como tiene un componente genético, un componente hereditario, generalmente estos pacientes o sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos, a veces los abuelos, sufren de asma, son asmáticos. O también pueden tener rinitis alérgica, ¿no? También dermatitis atópica, ¿no? Los familiares. Es común, ¿no? Dice, mi hermano también tiene dermatitis atópica, tiene rinitis. Entonces, por ahí nosotros también ya podemos ver el diagnóstico, ¿no? Y también tienen elevados niveles séricos de inmunoglobulina E, ¿no? En los exámenes de sangre van a encontrar niveles elevados de inmunoglobulina E. Ahora, la dermatitis atópica no solamente tiene un componente hereditario, ¿no? No solamente eso, sino que se exacerba también, ¿no? Es una enfermedad multifactorial. ¿Y qué factores influyen en la dermatitis, ¿no? Los factores ambientales, por ejemplo, son muy importantes, ¿no? El ambiente donde uno vive, ¿no? En un clima seco, por ejemplo, la dermatitis atópica se va a exacerbar, ¿no? Factores alérgicos también son muy importantes, ¿no? Defectos en la función de barrera, ¿no? Como hemos visto en la piel, es lo principal, ¿no? Defectos de la barrera de la piel, ¿no? Y también la inmunidad, ¿no? Factores inmunológicos, cómo está la inmunidad de sus pacientes, ¿no? Entonces, todos estos factores van a influir en lo que viene a ser el desarrollo de la dermatitis atópica, pero siempre con una base genética, ¿no? Una base familiar. Eso es el pilar, ¿no? El pilar de la enfermedad es una base genética. Y de ahí los factores ambientales, alérgicos, inmunológicos ya van a influir, ¿no? En la severidad de la enfermedad. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, podemos dividirlas en dos, ¿no? Las manifestaciones del lactante, ¿no? ¿Qué manifestaciones hay en el lactante y en el infante? Entonces, en el lactante suele empezar hacia los 5 meses de vida o antes, ¿no? Se presenta una capa amarillenta de escamas seborreicas, ¿no? Como pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? Escamas seborreicas y con costras en el cuero cabelludo, que a veces también se confunde con una dermatitis seborreica, ¿no? Pero también la dermatitis seborreica con lo que viene a ser la dermatitis atópica en un inicio están asociadas, ¿no? Entonces, habitualmente en la cara, orejas y cuero cabelludo, ¿no? Respetando las zonas alrededor de los ojos y la nariz, ¿no? Y también la boca, ¿no? Son frecuentes en el dorso de las manos y en las zonas de extensión de las extremidades. Las zonas del pañal están indemnes, ¿no? Entonces eso es importante. Son frecuentes en el dorso de las manos y en las zonas de extensión. Se presentan con pápulas o placas eritematosas, ¿no? Entonces, y edematosas, ¿no? Generalmente son placas, ¿no? Lo que se presenta. Muchas veces con erosiones. Esto es importante, ¿no? Hay placas eritematosas, pero están erosionadas, ¿no? Con exudación y costras. A diferencia de lo que viene a ser la urticaria, entonces estas no tenían erosiones, no son placas eritematosas, no, perdón, abones eritematosos, edematosos, que no dejan rastros, no desaparecen y no dejan rastros.
En este caso ya hay erosiones, hay exudación y se pueden presentar costras, ¿no? ¿Qué diferencia, ven? Es muy diferente a una urticaria, ¿no? Es muy raro que se aprecien vesículas, ¿no? El prurito es un síntoma constante. Ahora, en lo que viene a ser las manifestaciones clínicas en los niños ya, ¿no? Los más grandecitos. Desde los 2 años hasta los 7 años o la pubertad. ¿Qué es lo que podemos encontrar, no? Afectación sobre las flexuras. Esto es importante, ¿no? Generalmente, o lo principal es que afectan las flexuras, ¿no? En especial de codos y rodillas, pero pueden aparecer en otras zonas. Se pueden ver lesiones eczematosas con vesículas, pero por el rascado enseguida se transforman en erosiones, ¿no? Se hacen heridas con exudación y formación de costras, ¿no? Y generalmente se dan rebrotes en otoño y primavera, ¿no? Entonces son dos características muy distintas, ¿no? Del lactante, que primero son escamas seborreicas, ¿no? Con costras en el cuero cabelludo, ¿no? Y ya en los niños generalmente afecta principalmente las flexuras, ¿no? Con lesiones eczematosas y muy pruriginosas, ¿no? Con presencia de costras. Bueno, el diagnóstico. O sea, al igual que la urticaria, también el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico, ¿no? Entonces, ahora, esto ya tiene sus criterios, ¿no? Para diagnosticarse deben cumplirse al menos 3 criterios mayores y 3 criterios menores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 3 mayores y 3 menores, ya podemos estar diagnosticando una dermatitis atópica. Dentro de los criterios mayores, pues vamos a tener, en primer lugar, el prurito. Son lesiones muy pruriginosas, ¿no? Lesiones con morfología y distribuciones típicas, ¿no? De lo que les he mencionado, ¿no? Hay placas, hay eczema, hay costras, hay exudado, ¿no? Indicación en flexuras, todo eso, ¿no? Distribución típica, ¿no? Y una dermatitis crónica o recidivante. Entonces, estos pacientes por un tiempo mejoran, luego otra vez recaen, nuevamente mejoran, recaen. Entonces, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Y esto ya se vuelve crónico. Entonces, eso también es otro criterio, ¿no? Y también historia personal o familiar de atopía, ¿no? Que los familiares o que él mismo, ¿no? Que el mismo paciente tenga asma, rinitis, dermatitis, ¿no? Alguna enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Entonces, esos son los criterios mayores. Ahora, dentro de los criterios menores tenemos cerosis, ¿no? Una piel seca, ¿no? Ictiosis, piel descamativa, palmas hiperlineares, queratosis pilar, ¿no? Prueba cutánea de reactividad inmediata, inmunoglobulina E sérica elevada. También podemos encontrar en la edad de inicio precoz, ¿no? Ya de lactantes ya presentan esta sintomatología. Tendencia a infecciones cutáneas, ¿no? Por la pérdida de la barrera de la piel, ¿no? Eczemas del pezón, queilitis, conjuntivitis recurrentes, ¿no? Asociadas ya a enfermedades autoinmunitarias, pliegues cervicales anteriores, catarata subcapsular anterior, palidez o eritema facial, ¿no? Pitiriasis alba también, ¿no? Pliegue infraorbitario de Denny Morgan, prurito con el sudor, y también la intolerancia a la lana y a disolventes lipídicos, ¿no? Entonces, estos son los criterios menores, ¿no? 3 criterios menores más 3 criterios mayores me hacen el diagnóstico de una dermatitis atópica. Y bueno, también tenemos el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, ¿con qué diagnóstico nosotros podemos compararlos, ¿no? Podemos hacer un diagnóstico diferencial. Principalmente con una dermatitis, ¿no? En de cualquier otro tipo, ¿no? Una dermatitis alérgica, ¿no? Como ya hemos visto, son lesiones distintas, ¿no? Por ejemplo, la urticaria no deja rastros, no deja secuelas, ¿no? Con una dermatitis seborreica también, pero que esta generalmente solamente está localizada en el cuero cabelludo, ¿no? Generalmente, principalmente en los lactantes. El líquen simple crónico también, el molusco contagioso, que esto ya son lesiones muy distintas, ¿no? Generalmente en el dorso, en las extremidades, pero que son pápulas tipo lesiones umbilicadas, ¿no? Pápulas umbilicadas. Entonces tienen otra característica, no son eczematosas ni descamativas, son pápulas umbilicadas. Micosis fungoide, psoriasis también, déficit relativo de zinc, escabiosis y tiña corporis, ¿no? Con esos debemos hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, el tratamiento lo podemos dividir en dos, ¿no? Medidas generales y el tratamiento farmacológico.
Entonces, dentro de las medidas generales, dentro de las recomendaciones generales para los pacientes con dermatitis atópica, vamos a tener evitar la exposición solar, ¿no? La humidificación ambiental, es decir, no estar en ambientes muy secos, ¿no? En climas muy secos. Entonces, por ejemplo, este clima donde nosotros vivimos no ayuda mucho a los pacientes con dermatitis, ¿no? Atópica. Duchas cortas con agua templada y gel no alcalino, ¿no? Evitar las duchas prolongadas, estar en la piscina, ir a la playa, ¿no? Entonces, eso también. El contacto con el agua debe ser corto, ¿no? Para evitar la resequedad, ¿no? Y posterior fisura de la piel. Evitar el rascado, ¿no? Es importante porque al rascar también lesionamos, ¿no? Y entonces esas fisuras aumentamos el tamaño, ¿no? El exceso de calor, la ropa sintética y el contacto directo con plásticos, ¿no? Todo esto va encaminado a evitar las fisuras, ¿no? Evitar la pérdida de la barrera de la piel. Evitar los alimentos ácidos, ¿no? Que irriten la piel, el cacao, el alcohol. Aconsejar la lactancia materna en mujeres embarazadas con antecedentes personales, ¿no? O familiares de atopía. Y cortar las uñas a los niños, ¿no? Sobre todo para que al momento de rascarse, porque siempre son estas lesiones bien pruriginosas, entonces al rascarse también van a generar lesiones en la piel, ¿no? Y la dermatitis pues se va a complicar con alguna infección. Ahora, consideraciones especiales. El uso de simbióticos, ¿no? Se ha visto que el uso de simbióticos también ayuda, ¿no? A controlar o a evitar que se exacerbe, ¿no? La dermatitis atópica, ¿no? Se consideran simbióticos aquellos productos que contienen tanto prebióticos como probióticos, ¿no? Entonces, son las llamadas bifidobacterias, fundamentalmente el Lactobacillus rhamnosus, ¿no? Entonces, los prebióticos y los probióticos también nos ayudan a mejorar, ¿no? La sintomatología de los pacientes con dermatitis atópica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de prebióticos, ¿qué significa? Entonces, tengan esto también muy en cuenta, ¿no? Son muy distintos, prebióticos y probióticos, ¿no? Los probióticos son las bacterias, ¿no? Beneficiosas para nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos? Principalmente las bifidobacterias, ¿no? Acá el Lactobacillus rhamnosus que nos va a ayudar, ¿no? Ahora, el prebiótico es básicamente los alimentos de los cuales se nutren estas bacterias, ¿no? Que generalmente son oligosacáridos. Entonces, ese es un prebiótico, ¿no? El alimento que se nutre las bacterias. Y el probiótico son las bacterias propiamente dichas, ¿no? Entonces, esto es importante, puesto que recordemos, ¿no? Nuestro segundo cerebro se encuentra en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿de qué manera nos ayudan los prebióticos? Pues generan un efecto inmunomodulador, ¿no? Evitan toda esta cascada, o disminuyen, ¿no? Porque no le evitan, disminuyen toda esta cascada de la inflamación y nos ayudan de cierta forma, ¿no? Estos probióticos. Ahora, la aplicación de terapias locales también, ¿no? La utilización de emolientes e hidratantes, ¿no? Son claves en el tratamiento de base de la enfermedad. Restablecen la función de barrera de la piel, ¿no? Evitar que esta piel pues tenga grietas, ¿no? Evitan la pérdida de agua y disminución de su capacidad de retención. Entonces, ¿cuándo se deberían usar? Aplicar tras la ducha durante el periodo asintomático, ¿no? Y durante los brotes también. Disminuyen la necesidad de corticoides. Los emolientes con prebióticos también equilibran la microbiota cutánea, ¿no? Controlan la colonización por Staphylococcus y alargan los periodos sin síntomas. Ahora, envolturas húmedas y fomentos, ¿no? Se usan en fase de brote agudo para secar las lesiones. Se aplican líquidos, ¿no? El sulfato de zinc en solución acuosa o la solución de buró también, ¿no? Nos ayudan a mejorar ya cuando las lesiones ya están presentes. Los emolientes, los hidratantes se utilizan como prevención, ¿no? Para evitar que la piel se resquebraje, para evitar las hendiduras, para evitar la pérdida de continuidad, ¿no? De esta barrera. Pero una vez que ya se ha generado esta lesión, entonces lo que nos puede ayudar a mejorar estas lesiones o a que se cicatricen más rápido pueden ser el sulfato de zinc y la solución de buró, ¿no? Estas se deben usar cada 6 a 8 horas, ¿no? Durante 15 a 30 minutos. Espaciar las aplicaciones cuando se vayan secando las lesiones. Entonces ayuda a mejorar las lesiones. Y bueno, el tratamiento farmacológico, ¿no? Tenemos también varios tipos, ¿no? De tratamiento. Los de primera línea son los tópicos, ¿no? El tratamiento tópico. Y dentro de estos tenemos los corticoides tópicos.
Entonces, ante un brote de una dermatitis atópica, ¿qué es lo que se debe hacer? Usar corticoides, ¿no? 1 a 2 aplicaciones al día. Y de ahí 2 aplicaciones por semana, ¿no? Una terapia proactiva. Ahora, a la hora de elegir el corticoide tópico adecuado debe tenerse en cuenta varios factores, ¿no? Como por ejemplo la edad del paciente, el área a tratar, la potencia del corticoide, ¿no? Y también el uso de corticoides tópicos puede ser considerado para minimizar la sensación de quemazón de los inhibidores de la calcineurina. Entonces, es importante siempre comenzar con corticoides tópicos de baja potencia, ¿no? Y ver viendo la evolución del paciente, cómo va yendo, ¿no? Y posteriormente ir escalando. Si ya mejora con un corticoide de baja potencia, entonces quedarse con ese. No siempre iniciar con corticoides ¿no? de muy alta potencia. Entonces, ¿cuáles son de baja potencia? Por ejemplo, la hidrocortisona, ¿no? Podemos comenzar con la hidrocortisona. Y si no hay mejoría, ya un corticoide de mayor potencia como la betametasona. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea? ¿No? Los inhibidores de la calcineurina tópicos. Estos son muy importantes, ¿no? Y estos son más efectivos que los de primera línea. Entonces, ante un brote de una dermatitis atópica, se puede usar 2 aplicaciones al día, ¿no? Tenemos de 2 tipos. El pimecrolimus, indicado en la dermatitis atópica leve a moderada, y también el tacrolimus, ¿no? Indicado en dermatitis atópica moderada grave. Entonces, pimecrolimus y tacrolimus. El más común, el más utilizado y el que se encuentra en la mayoría de las farmacias, tacrolimus, ¿no? Entonces, el tacrolimus al 0.03%, ¿no? Y al 0,1% en pomada, como tratamiento de mantenimiento de la dermatitis atópica de moderada grave en niños mayores de 2 años y adultos con más de 4 brotes por año. Se debe usar 2 aplicaciones por semana separados por 2 a 3 días para controlar la inflamación subclínica, ¿no? Cuando ya hay mejoría. Ahora, el pimecrolimus al 1%, el tacrolimus al 0.03%, se puede usar en niños mayores de 2 años, adolescentes y adultos, ¿no? Y el tacrolimus al 0.1% es más eficaz que los corticosteroides de baja potencia. Y también que el pimecrolimus y el tacrolimus al 0.03. O sea, el tacrolimus es más eficaz, ¿no? Que todos esos. No hay evidencia que respalde el posible aumento de riesgo de neoplasias o atrofia de la piel con su uso, ¿no? Entonces se puede usar el tacrolimus en niños, ¿no? Ahora, otro tratamiento también son los antibióticos tópicos, ¿no? ¿Estos en qué casos se usan? Cuando ya pues ahí se ha resquebrajado la piel y hay una pérdida, ¿no? De esta barrera y ya se está infectando, ¿no? O hay un riesgo de infección, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué podemos usar? Gentamicina, ácido fusílico o mupirocina. El más usado, generalmente la mupirocina, ¿no? 3 aplicaciones al día durante 7 días. Exclusivamente si hay una sobreinfección, ¿no? Mupirocina nasal si el paciente es portador de Staphylococcus aureus. Y bueno, también se puede usar medicamentos sistémicos, ¿no? Como los antihistamínicos, 1 a 2 comprimidos cada 24 horas. Si bien el prurito no está mediado por histamina, pero los antihistamínicos también nos ayudan, ¿no? Pueden ser de utilidad en el tratamiento del prurito por su efecto sedante, ¿no? Los antihistamínicos de nueva generación son seguros y de posología cómoda, por lo que se suele asociar al tratamiento tópico de los brotes. También si ya son unas dermatitis atópicas un poco severas, se puede usar corticoides sistémicos, ¿no? De 0,5 a 1 miligramo por kilo al día, ¿no? En lo general se debe evitar, ¿no? Salvo que sean ya unas dermatitis muy severas, ¿no? En pautas lo más corto posible en brotes graves y tras derivación a dermatología para valorar otros tratamientos sistémicos, ¿no? Y también los antibióticos sistémicos, ¿no? Sobre todo para estafilococos, ¿no? Solo si hay una sobreinfección bacteriana. Bueno, pero falta evidencia sobre la utilidad de terapias antisépticas como el uso de la energía. Bueno, chicos, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no habiendo preguntas, bueno, vamos a terminar ahí. Bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que ya hemos terminado todos los temas. Espero que den un buen examen. Les deseo también muchos éxitos en su examen de salud, ¿no? Espero que se estén preparando, que les vaya muy bien. Sé que les va a ir muy bien, así que
Éxitos a todos, chicos. Un abrazo, ya nos vemos entonces. Cuídense.